Bendecidos con toda bendición, les doy la bienvenida a mi canal, el canal de Enoch, en este día, saludándoles a todos con el nombre de nuestro Padre Celestial. Gracias a Dios por la vida, por el amor que me da. Gracias a mis ángeles por guardarme, por cuidarme. Quiero en este día hablar del árbol del olivo natural que es Israel. Entonces, pero en la Biblia habla de las ramas que fueron injertadas en el olivo. O sea, es como que aquí miren cómo avanza la ciencia, cómo avanza el conocimiento, la tecnología. Yo he visto agricultores que, por ejemplo, cogen una ramita y la injertan, por decir, un árbol de naranja agria, le injertan una ramita de naranja dulce y el árbol da naranjas dulces. Entonces, ese es el término que yo les explico ahorita en este momento para que entiendan cómo Dios también nos injertó a nosotros como los gentiles para que seamos del Israel espiritual, porque la Biblia habla de un Israel espiritual y habla de un pueblo gentil que Dios también vino a salvarlos a ellos. Lucas 1:21, por ahí así habla cuando vino Jesucristo. Entonces, pero a ese perito arquitecto que Dios lo escogió para poder enganchar a esas ramas fue el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo da un ejemplo claro como del árbol del olivo en Romanos, el capítulo 11. Vamos a leer en este momento para ir entendiendo qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Romanos, el capítulo 11, desde el verso 25 en adelante, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahí está lo que yo les vengo hablando. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: y vendrá de Sión el libertador, que aparecerá de Jacob, apartará a Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Si estamos leyendo bien, voy a regresar al verso 17, porque ahí habíamos leído de lo que Israel fue endurecido un tiempo para que tengamos la oportunidad nosotros los gentiles de ser salvos también. Eso es lo que está dando a entender el apóstol Pablo. Pero miren como dice en el verso 16 del capítulo 11: si las primicias son santas, también lo es la masa terrestre. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Aquí viene hablando del olivo. Pues si en algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán: fueron desgajadas para que yo fuere injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estáis en pie,
Y no os ensoberzcáis, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad a la servidumbre de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza se olvidó, si fue olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estas que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. Hasta ahí la palabra. Figúrense como Dios está dando un ejemplo a través del apóstol Pablo, y haciendo a conocer que nosotros también fuimos injertados en ese olivo que Dios le llama al pueblo de Israel. Aquí tengo una hoja que tengo dibujado dos árboles, casi que no se nota porque ya, si ven ahí, pero entonces podemos llamar, el uno es el árbol silvestre y el otro es el árbol natural del pueblo de Israel, que las ramas fueron desgajadas para injertarse acá. Porque hubo un tiempo, por ejemplo, en ese entonces ya era que Dios salve al pueblo de Israel, pero no hubo como ser un paro ahí. Y ese paro, ese detener, fue para que ahora nosotros los gentiles tuviésemos la oportunidad de llegar a ser injertados y también a ser salvos, con lo que dice acá abajo. Por eso dice en el verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, porque ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, eso es lo que yo digo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Entonces estamos llegando, hermanos, a ese lugar donde Israel ya va a ser salvo por promesa, y nosotros también entramos con la gracia, porque la gracia fue permitida para nosotros los gentiles. Figúrense cómo se está llegando ese tiempo, porque después de que el Señor Jesucristo predicó el Evangelio, murió en la cruz, resucitó, los apóstoles, hubo un oscurecimiento de la palabra por medio de la religión católica o del Imperio Romano, que imperaba el emperador Constantino Augusto. Entonces todo eso fue arropado, pero los judíos fueron yendo hasta Roma, y en Roma los mataron, así como lo mataron al apóstol Pablo, a los demás apóstoles también. O sea, todo fue rechazado, e incluso lo pagaron con la muerte. Entonces fue ahí cuando hubo ese paro, cuando ahí se quedó el evangelio. Pero ellos lo oscurecieron a este evangelio con otro evangelio diferente, que no fue el árbol que verdaderamente que Dios quería del olivo de Israel y que injertara en el otro libro silvestre, sino que ellos formaron un árbol donde se adoraba imágenes, donde se adoraba la idolatría, con todo eso, en ese árbol donde permiten de todo, donde hay magia, donde hay adivinación, donde hay brujería, donde hay hechicería. Y esa se llama ahora, esa iglesia o institución católica romana. Por eso la institución católica romana viene de Roma, donde fue sacado este árbol de esta religión, donde se permitió todo. Por eso yo he visto hasta prostitutas que a veces van y ponen una limosna en una imagen, en un santo, para que les vaya bien. ¿En qué? ¿Para trabajar en qué? En la prostitución. Un ladrón lo hace lo mismo.
porque esa no es una iglesia de Dios. Ese no es el pueblo de Dios. Entonces, lo que nos está hablando aquí la palabra es que Dios hizo eso, escogió al apóstol Pablo para que lleve el evangelio a los gentiles, como está escrito aquí. Pero si nosotros regresamos un poquito al libro de Hechos, quiero leerlo nomás un poco para que se den cuenta por qué yo digo que el apóstol Pablo fue escogido para llevar el evangelio a los gentiles. Entonces, Pablo también era perseguidor de la iglesia, pero cuando él respiraba estas amenazas, Dios lo encontró en el camino y lo hizo que sea un siervo de Dios. Dice, aquí vamos a ver en Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, dice: Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, y a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y tembloroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá qué debes de hacer. Ese fue el encuentro del apóstol Pablo, porque él, como decía, él como romano era romano, y como fariseo era fariseo, y se hizo un perseguidor de la iglesia. Pero después, con este encuentro que tuvo personalmente con la luz divina, entonces él hizo un cambio, porque dice que hasta él quedó ciego de las vistas por 3 días, y un profeta que había en Israel, profeta Ananías, tuvo que ir a orar por él para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Miren acá como dice el verso 24: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender y a todos los que invocan tu nombre. El Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Eso era cuando Ananías le respondía al Señor, porque él tenía miedo de que el apóstol Pablo era uno de esos. Pero dice que Dios le dijo: deja nomás, porque ese yo le he escogido, instrumento escogido me es para llevar el evangelio a los gentiles. Y mire cómo sigue diciendo: para llevar el evangelio a los gentiles en presencia, dice, de los gentiles y de reyes y en los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuán es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Abba Padre. Entonces, estas son las consecuencias que le pasaron al apóstol Pablo, y estos son los casos también que le pasa a toda persona que se opone a Dios. Por eso nosotros no podemos oponernos a las cosas que Dios manda, porque Dios dio preceptos, dio mandamientos, o Dios dice así en la palabra, porque ahora estamos en el Evangelio de la Gracia, donde ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero sin embargo tenemos que obedecer lo que Dios manda, vivir una vida ordenada, una vida santa, una vida alegre, feliz, como Dios nos ha dado, porque estamos
andando en este mundo terrenal, donde estamos al pasar ya a un mundo paraíso, con estos cuerpos ya celestiales. Yo le digo son cuerpos celestiales porque eso es lo que nos viene diciendo su divina palabra, de que nosotros llegaremos a tener esos cuerpos celestiales. ¿Y cómo dirá usted? Pero no, eso ya están, por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario, por su vida que entregó en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora somos salvos gratuitamente. Y no solo somos salvos, sino que Él llevó nuestros pecados, fue molido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros también curados, como dice aquí la Sagrada Escritura. Pero quiero leer un poquito para que se den cuenta de lo que les estoy hablando y lo que está considerado también dentro de las Sagradas Escrituras. En Efesios, el capítulo 1, verso 3, dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de la verdad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su bendición, el cual se había preparado a sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, esta es la gracia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, con este conocimiento, con esta verdad de la palabra del Señor. Este es el mensaje que yo les he traído en este día. Estaré con ustedes hasta otra oportunidad, si así Dios lo permite. Muy buenos días. Permiso. Padre, gracias, Señor. Gracias por todo, Señor. Pido por los amables oyentes que están escuchando tu palabra, por todos los que están en África, en Europa, en Asia y en toda América. Tengo muchos oyentes de diferentes partes del mundo. Gracias, Señor.